Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 6 de la epístola hacia los romanos. Si te has perdido o no has podido alcanzar los capítulos del 1 al 5, te invito a que te metas ahí a Regalo de Dios en YouTube, y ahí vas a poder ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de la serie de los romanos. Y no tan solo eso, ahí también tenemos la serie completa del Evangelio según San Lucas, y también tenemos la serie del libro de los Hechos. Así que comparte estos videos, por favor, únete al grupo, dale a la campanita y únete ahí al grupo en YouTube. Va a ser de bendición. Yo sé que vas a poder gozarte, aprender la palabra y esparcir el Evangelio también. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Edwin Santiago, te doy la bienvenida al grupo. Contento de estar aquí un día más, donde podemos estar y ser instrumento en las manos del Señor. Así que sin más preámbulo, te pido que busques su Biblia o prende tu celular ahí en la palabra y busca conmigo ahí Romanos capítulo 6. Búscalo ahí conmigo. Vamos a empezar a estudiar la bendita y poderosa palabra del Señor, ¿ok? Así que ven aquí, búscalo ahí en lo que usted lo busca. Voy a sacar un poquito más para empezar a explicar y estudiar el libro de los Romanos. Y en este capítulo tenemos la identificación con Cristo como la base de la santificación. O sea que cuando nosotros, no tan solo Cristo nos salva, sino en Cristo también somos santificados, somos justificados en Cristo, y vamos a aprender que en Él también somos santificados. La obediencia a Cristo es la experiencia a la santificación. Apunta eso. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación. Este capítulo 6 presenta la santificación por posición en los versículos del 1 al 13 y la santificación práctica en los versículos del 14 al 23. ¿Y quién escribe esta epístola? Esto lo escribe el apóstol Pablo, ¿ok? Estamos en Romanos capítulo 6, una epístola que le escribe el apóstol Pablo, y quiero ahí para que lo leas y lo veas ahí conmigo. Ahí, Romanos capítulo 6, y escrita por el apóstol Pablo. Ahí está, claro, apúntalo, tómalo un picture, pero ahí estamos, gracias al Señor. El apóstol Pablo, ese mismo del que estamos hablando ahora mismo, dio a conocer las bases de este tema en la última parte del capítulo 5, pero todavía como parte del gran tema de la justificación, mostrando que la justicia es imputada a todo creyente en Cristo y que el pecado, escucha bien, original de Adán también es imputado a cada miembro de la familia de Adán. Ahí explicamos que al Adán pecar, ese pecado nos persigue, ¿ok? Nos es imputado esa falta, por eso Cristo tiene que venir a morir por nosotros en una cruz para reconciliarnos con Dios. Él estableció que hay una sobreabundancia de justicia en comparación con el pecado. Fuimos justificados en Cristo. Eso es lo que tenemos que entender y aceptar. Usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, somos justificados en Él. Aquí veremos que somos santificados también en Cristo. Vamos a ver en este capítulo 6 que no tan solo fuimos justificados, sino que somos también santificados en Él. Diferencias, quiero decir unas diferencias entre la justificación y la santificación, porque a veces se confunde, pero hay una diferencia entre la justificación y la santificación. Saque su libreta y copie esto. Número 1. La justificación es un acto. Repito, la justificación es un acto. La santificación es una obra. La santificación es una obra. ¿Por qué la justificación es un acto? Porque somos justificados por lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario, ¿ok? Yo no estuve ahí cuando Cristo murió, ni usted tampoco, pero lo creemos y por eso es un acto. Yo no estuve ahí, eso pasó, pero no estuvimos ahí presentes.
La santificación es una obra. ¿Por qué? Porque la justificación me regala la santificación en Cristo Jesús y soy santificado conforme voy caminando con Cristo en este andar diario. Soy santificado, soy más separado cada día más para Él, para su gloria. Diferencia número 2. La justificación es el medio. La santificación es el fin. La justificación es el medio que Cristo usó para que usted y yo fuéramos limpios de todo pecado y seamos aptos delante de Dios. La santificación es el fin, es lo que nos prepara para ese día, para ese encuentro con ese Dios santo y sublime. Número 3. La justificación es para nosotros. La santificación opera en nosotros. La justificación es para usted y es para mí cuando aceptamos a Cristo, aceptamos ese sacrificio que le hizo en esa cruz, esa sangre preciosa, lo aceptamos, dejamos que ese regalo nos cambie, vivimos por ese regalo maravilloso y la santificación entonces empieza a operar cuando aceptamos la justificación. Primero hay que aceptar la justificación de Cristo para poder entonces dejar que la santificación opere en nosotros. Número 4. La justificación declara justo al pecador. Esta me gusta mucho. Número 4. La justificación declara justo al pecador. La santificación hace justo al pecador. Qué bonito está eso, ¿eh? La justificación declara justo al pecador. Nos declara justo a usted y a mí. Porque lo que vale ahí son los méritos de Cristo en esa cruz. Y la santificación hace justo al pecador. ¿Por qué nos hace? Porque entonces practicamos esa santificación en nosotros. Lo hacemos mejor cada día. Perdón. Seguimos las pisadas de Cristo. Nos limpiamos cada día más. Nos separamos cada día más. Por eso viene aquí la número 5. Dice: la justificación quita la culpa y la pena del pecado. La santificación quita el crecimiento y el poder del pecado. Qué bonito. La justificación quita la culpa, seguro que sí. Lo creemos, lo aceptamos, la culpa es quitada, Cristo paga el precio, saca el peso y la pena del pecado se va. La santificación quita el crecimiento y el poder del pecado, porque le creemos a Dios para el pecado en nuestras vidas. Ya no le creemos a las mentiras de Satanás. Y el poder del pecado no tiene poder en nosotros. ¿Por qué? Porque le creemos a lo que Dios dice. Diga el débil, fuerte soy. Yo soy débil, pero en Cristo soy fuerte. Yo tengo estas malas costumbres, pero en el nombre de Jesús los voy a cambiar y Él me va a ayudar. Y ahí le quitamos el poder del pecado. El pecador se apropia de los méritos de Cristo por la fe, para su salvación y para su santificación. En 1 Corintios capítulo, y ya empezamos a buscarla ahí, en 1 Corintios capítulo 1, a buscarlo ahí. En 1 Corintios, está, capítulo 1. Lo buscamos aquí. 1 Corintios capítulo 1. Ok. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, y lo vamos a leer juntos. Aquí lo tengo. Aquí está. Capítulo 1, versículo 30. Aquí está. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual... Y vamos pasiva ahora acá. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Clarito está ahí lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz preciosa. Nos santificó, nos justificó por Él y en
Él. Qué bonito, ¿ah? El tema de este capítulo 6, escuche bien, el tema de este capítulo 6 es el poder de Dios para forjar la santidad y en todo su modo de vivir a pecadores que en Él han sido declarados justos. Repito, el tema de este capítulo 6 es el poder de Dios para forjar la santidad en todo su modo de vivir a pecadores que Él ha declarado justos. ¿Por qué somos justos? Porque Él nos ha declarado justos en Él, en Cristo, en sus méritos. Y comenzamos a leer aquí el versículo 1 aquí. Versículo 1 de los Romanos. Comenzamos a leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. Yo lo tengo marcadito aquí ya. Aquí está, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es como una pregunta. ¿Qué más se puede decir ante esta maravillosa salvación de Dios? ¿Perseveraremos en el pecado después de una gran salvación como esta? ¿Después de un sacrificio de amor dado por usted y por mí? ¿Qué más se puede decir? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Muchos cristianos están agobiados por la gracia de Dios. Y eso está con un poquito, cuando yo lo escribí, decía: Dios mío, ¿qué es esto? Repito, muchos cristianos están agobiados por la gracia de Dios. Aunque son salvados para su gracia, creen que deben establecer una lista de reglas para poder vivir la vida cristiana. Otras interpretan esto como una licencia para hacer lo malo. Y tenemos que tener un balance en nuestra vida cristiana. Yo soy salvo, ¿ok? Pero reconozco que soy salvo por la sangre de Cristo, porque Él le dio la gana de salvarme, porque su sacrificio, porque yo creí en Él, pero por Él me dio la fe que yo necesité para creer en Él. No me tengo que imponer reglas. Yo no soy judío, yo no tengo que seguir la ley. Usted no es judío, a lo mejor hay alguien judío ahí escuchándome. Yo no lo soy, soy gentil. Así que esto es por gracia. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Y tampoco es una licencia, como dice aquí, para yo irme a pecar. Perdón. Como yo vivo por la gracia ahora, pues ahora voy a pecar, voy a hacer lo que me dé la gana, porque la gracia de Dios me limpia. Cuidado, que Dios es un Dios justo. Conoce las intenciones del corazón, dice la Biblia. Versículo 2. Vayamos ahí al versículo 2. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si Dios nos ha declarado justos y nos ha quitado el pecado, entonces no podemos perseverar en el pecado. La respuesta es de ningún modo. Nunca estamos muertos al pecado mientras vivamos. Escuche bien eso, cristiano que me escuchas. Nunca estamos muertos al pecado mientras vivamos. Mientras estemos en esta carne, nunca estamos muertos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, sí, pero el pecado todavía abunda y vive en nosotros. Por eso tenemos que buscar la presencia de Dios todos los días, arrodillarnos toda la mañana. El que diga que está libre de pecado no vive en esta tierra, imposible. Mientras estemos en esta tierra, en este caparazón de cuerpo humano, estamos expuestos al pecado y el pecado vive en nosotros, ¿ok? Quede eso bien claro.
Hemos muerto al pecado en Cristo, pero no estamos muertos al pecado. Amén. Vamos a leer ahora el versículo 3. Leemos conmigo ahí, versículo 3. Leemos aquí. Mírenlo aquí, aquí viene, vamos a leerlo. Aquí lo tengo marcadito. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Otra pregunta ahí, en el versículo número 3, otra pregunta. El sentido aquí de la palabra griega bautizo tiene que ver con la identificación. La palabra bautizar en este capítulo no significa el bautismo de agua, que quede eso bien claro, aunque la inmersión explica mejor la verdad que se presenta aquí. La palabra bautizo tiene muchos sentidos. Hasta 20 significados tiene esta palabra. Y un ejemplo de los muchos significados que tiene, uno es teñir el cabello. Teñir el cabello. Pero aquí significa una identificación con Cristo. Fuimos identificados con Él en su muerte. Usted y yo somos identificados con Cristo en su muerte. Los demonios saben que usted y yo somos identificados con Cristo en su muerte. Amigo que me escucha, si no has aceptado a Cristo, acéptalo el día de hoy para que seas identificado en Cristo en todo tu forma de vivir, en todo lo que te resta vivir en esta tierra, que seas identificado como un hijo de Dios. ¿Ok? Cuando Cristo murió, hace como 2000 años, fuimos identificados con Él en su muerte. Repito, cuando Cristo murió hace como 2000 años atrás, fuimos identificados en su muerte. Cuando aceptamos a Cristo, desde ahí ya Él nos había mirado, desde ahí nos había comprado a precio de sangre. Es aceptarlo, es creerlo. Este libro de Romanos nos abre así en nuestra mentalidad, nos abre el entendimiento para saber qué es la salvación, qué es la justificación, qué es la santificación. Hay que creerlo, hay que aceptarlo. No hay que hacer fuerza con esta verdad, sino hay que aceptarla y aplicarla. Leemos ahí el versículo número 4. Seguimos aquí leyendo la palabra. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué lindo, qué palabra. Pablo fue bautizado. Vamos a empezar por ahí. Pablo fue bautizado. Y eso lo dice ¿dónde? Eso dice en Hechos 9, versículo 18. Lo buscamos ahí. Pablo fue bautizado. Hechos 9, versículo 8. Hechos 9, versículo 8. A ver si vamos a comprobar que Pablo, el apóstol Pablo, fue bautizado. Y lo leemos aquí. Hechos 9, versículo 8. Míralo ahí. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Ok? Ahí está. El apóstol Pablo fue bautizado. Lo acabamos de ahí. Seguimos aquí en la palabra del Señor. Y perdóneme, eran Hechos 9, versículo 18. Perdóneme. Hechos 9, vamos para atrás otra vez. 8, aquí lo tengo. Mírenlo aquí. Ahora sí lo vamos a leer. Yo sé que muchos dijeron, ahí no decía nada de bautismo, sea papito. Aquí está, dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora sí.
Pablo fue bautizado. El mismo apóstol Pablo practicaba el bautismo de agua en 1 Corintios capítulo 1 versículo 16. No tan solo Pablo fue bautizado, sino que él practicaba el bautismo en agua. Está en 1 Corintios. Corintios está ahí después de los romanos, lo van a encontrar rapidito. 1 Corintios. Ok. 1 Corintios capítulo 1 versículo 16. Capítulo 1 versículo 16. Aquí está. Y lo leemos aquí juntos. Míralo aquí. Y qué lindo se ve. Míralo aquí. Qué lindo. Ahí dice. Este es Pablo. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si ha bautizado a algún otro. O sea que no tan solo Pablo fue bautizado, sino que él practicó el bautismo también, ¿ok? Él lo practicaba. Y aquí en el versículo 3 incluye el bautismo de agua. Los israelitas estuvieron identificados con Moisés en el cruce del Mar Rojo. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 2, ahí mismo. 1 Corintios capítulo 10 versículo 2, ahí está. Y aquí está. A que lo lea conmigo. De que Pablo fue bautizado, él bautizaba, y todos los que estaban con Moisés también tuvieron un tipo de bautismo también. Versículo está aquí arribita, míralo aquí. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esa parte de la Biblia no se conoce mucho. Yo no he escuchado mucho de que lean esto, pero qué tremendo, que todos los que estuvieron con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Tremendo, tremendo, de verdad que sí. Qué tremendo está eso. Somos identificados con eso, ¿ok? Somos identificados con Cristo en su muerte. Él murió por nosotros, pero nosotros morimos en Él. Repito, Cristo murió por nosotros, pero nosotros tenemos que morir en Él. Tenemos que decirle, Señor, me rindo, aquí estoy, toma el control de mi vida. Yo te quiero, mira, encárgate de mí, de mis asuntos, Señor. En 1 de Pedro, capítulo 3, ve lo que dice. 1 de Pedro, capítulo 3. Yo lo busco por usted, no se preocupe. Pedro está por aquí atrás. 1 de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. Versículos 20 y 22. Capítulo 3, versículos 20 y 22. Aquí está. Del 20 al 22 dice ahí, sí. Del 20 al 22. Perdón. Dice, vamos a leerlo juntos. Aquí está, y leemos. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, escuche bien, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, aquí estoy, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Qué tremendo. Todo está sujeto a la autoridad. Cuando leo cosas así, porque ese es el Dios que usted y yo le servimos, ¿ok? Qué tremendo. Todo está sujeto a Cristo, ¿ok? Y somos identificados con Cristo en esa cruz. Usted y yo. Y si no, acepta a Cristo el día de hoy. Él murió por nosotros, pero nosotros morimos en Él. Repito, identificados en Cristo en su muerte,
y en su resurrección. Ustedes y yo somos identificados en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y voy a buscarlo ahí, voy a buscarlo. Colosenses capítulo 3. Vamos a buscarlo ahí. Colosenses capítulo 3. Lo buscamos aquí en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3. Colosenses, de esos libros que a mí siempre se me hace un poquito como que difícil encontrarlo. Porque está con Tesalonicenses, Filipenses, y siempre me hace un poquito incómodo, pero aquí está. Colosenses. ¿Está? Colosenses, capítulo 3. Vamos aquí. Capítulo 3. Aquí está. Capítulo del versículo 20 al 20. Capítulo del versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Aquí está. Y este sí ha escuchado, fíjate. Usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado, pero hoy lo vamos a leer juntos. Pero aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Somos resucitados con Cristo, ¿ok? Ahí está muy claro. Resucitados con Cristo. Tremendo. Vamos a leer el versículo 5. Seguimos aquí leyendo Romanos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 5. Seguimos aquí. Versículo 5. Vemos aquí la palabra del Señor. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor. El bautismo de agua, escuche bien, de por sí no podía lograr esta gran realidad espiritual. Repito, el bautismo de agua de por sí solo no podía lograr esta realidad espiritual de vivir con Cristo, de resucitar con Cristo. El pensamiento aquí es inmenso en esta porción bíblica que acabamos de leer. En realidad, compartimos la vida de Jesucristo, así como una rama que es injertada al árbol comparte la vida del árbol. ¿Por qué compartimos la vida de Cristo y lo que Él hizo? Porque nos injertamos, porque Él nos acepta en su familia cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. La vida de Cristo ahora es la vida nuestra. ¿Cuántos dicen amén? La vida de Cristo es mi vida ahora y es su vida también. No estás solo, no estás sola, joven que me escuchas, Cristo está contigo. Leemos aquí el versículo 6 de Romanos. Dice: pues entonces, aquí está, el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ok? No servimos más al pecado porque el destruido. Cuando Pablo dice aquí lo que acabamos de leer, nuestro viejo hombre, dice que éramos en Adán culpables y pecadores perdidos y poseídos de una naturaleza que se rebela contra Dios. Seremos nosotros sin Cristo Jesús. El viejo hombre se contrasta con el nuevo hombre. En el proceso de santificación va a haber un contraste del viejo hombre con el nuevo hombre, porque el viejo hombre hace fuerza y el nuevo quiere enseñar lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús. Y es un proceso. La santificación es un camino, es un proceso, es la experiencia de la justificación. En Efesios 4, vamos a buscarlo ahí.
en Efesios 4, capítulo 22. Efesios 4, capítulo 22. Vamos a ver qué dice. Efesios 4, capítulo 22. Dice la palabra del Señor. Efesios 4, capítulo 22. Aquí está. Dice: del viejo hombre con el nuevo hombre. Dice, mira lo que dice aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, escucha bien, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Repito, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque es bueno, no, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Es que esto tiene que ser completo, porque el viejo hombre quiere buscar las cosas que no le convienen, las cosas que no le agradan a Dios, las cosas que no le agradan al Espíritu. Hay áreas en nuestras vidas a veces que no podemos soltar, cosas, malas costumbres, forma de ser, genios, ataduras, que no podemos soltar, porque es que hay que despojarse de ese viejo hombre en el nombre de Jesús. Solo no podemos. No, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Esa fuerza que necesitamos para poder hacerlo. Nosotros no podemos lograr esto. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Hay un conflicto entre la carne y el Espíritu por el control del creyente en Cristo. Hay que creer que esto ya ha sido logrado por nosotros. Hay que creer en Dios. Hay que creer que Dios lo hizo en el nombre de Jesús y nosotros encaminarnos hacia ese propósito, hacia mejorar, hacer las cosas mejor, a despojarme en el nombre poderoso de Jesús. Se puede hacer, requiere un sacrificio, requiere darle la espalda a muchas cosas, pero se puede hacer en el nombre de Jesús, porque Cristo viene ya. Y tenemos que hacerlo. Levántate. Vamos, usted puede en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús en el día de hoy. Créele a Dios. Tenemos ahí el versículo 7. Seguimos aquí en Romanos capítulo 6. Tenemos ahora el versículo 7. Aquí estamos. Dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Escuche bien esto. Cristo no solo murió por nuestros pecados. Escuche bien. Eso se sabe. Cristo murió por nuestros pecados, ¿sabe bien? Pero no solo murió por nuestros pecados, sino que también murió una muerte de juicio por nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo va a la raíz del problema, a Adán, a ese primer pecado que nos fue amalgamado a nosotros, ¿ok? Ese pecado que nos fue imputado, Cristo va a la raíz. Y cuando muere en la cruz también saca ese primer pecado. Y ahora usted y yo tenemos una verdadera salvación. Somos realmente limpios cuando aceptamos a Cristo, porque Él murió por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay una diferencia entre el ser justificado de la pena de los pecados y el ser justificados del pecado. Él es santo y nosotros impíos. Nosotros morimos en Cristo cuando Él murió. Escuche bien. El creyente tiene que estar consciente de que hemos sido justificados del pecado mismo y hemos sido declarados dignos para el cielo en Cristo. Y eso hay que creérselo. Personas que viven una vida entera, cristianos, culpándose, no se han perdonado, no han perdonado a nadie. Si no te perdonas tú, no puedes perdonar a nadie. Hay que aceptar el perdón de Cristo. Él me limpió con su sangre, Él me ama. Yo soy un hijo de Dios. Hay que aceptarlo, hay que creerlo. Leemos aquí el versículo 8. Aquí estamos. Versículo 8. Véalo conmigo ahí. De la justificación, pero hoy es de la santificación. En este capítulo 6 estamos leyéndolo y explicándolo, ¿sabe? Y dice el 8: y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. Y si morimos en Cristo, que viviremos en Él. En vista del hecho de que morimos con Cristo, sigue lógicamente el hecho que fuimos resucitados con Él. Compartimos su vida de resurrección. Yo vivo porque Él vive. Esto no quiere decir que tendremos que esperar hasta que estemos con Él en el cielo. Quiere decir que ahora mismo compartimos su vida. Y eso es lo lindo de esto. Ahora mismo, usted y yo podemos compartir la vida de Cristo en nosotros, enseñarle a este mundo desde el día de hoy. ¿Cómo yo hago eso? Y digo, ahora mismo acepta a Cristo como tu único exclusivo Salvador. Hacemos la oración. Acéptalo. Tienes que aceptarlo. Perdón. Vivir con Él. Agarrarte de la mano del día de hoy. Sí, Edwin, pero es que yo lo he hecho muchas veces. Hoy va a ser diferente. Es el día de salvación. Es el día que Dios ha creado para ti y para mí. Para comenzar de nuevo en su nombre. Vemos ahí también, vamos a leer el versículo 9. Capítulo 6, versículo 9 dice, míralo aquí. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Ya Cristo resucitó, ya la muerte de Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, el Señor revela este hecho. Dice, Apocalipsis capítulo 1, busquémoslos ahí. El hecho de que ya la muerte no se enseñorea de Cristo. Apocalipsis capítulo 1. Ahí está. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 18, perdón. Versículo 18. Aquí está. Tremendo. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la vida. Eso es Cristo, ¿sabe? Eso es Cristo hablando. El que estuvo muerto y ahora vivo y tiene la eternidad. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Estas son las palabras de Cristo. Es un pensamiento solemne que la muerte una vez tenía cautivo al príncipe de la vida. Ahora todo ha cambiado. La muerte nunca más le tendrá cautivo. Tengo dos porciones en Primera de Corintios. Quiero leerlas. Tengo dos porciones ahí en Primera de Corintios para reforzar esto. Dos porciones. En Primera de Corintios. Buscamos ahí. Dice, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Míralo aquí, ya conmigo ahí. Dame paciencia, ¿sabes? Que yo estoy usando aquí la Biblia. Hay que buscar página por página. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 55 al 57. Aquí están. Versículos del 55. Y vamos a ver aquí que ya la muerte no tiene poder sobre Cristo. Mira lo que dice aquí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria por medio de Cristo. Y el otro está ahí también. Primera de Corintios, capítulo 8, un poquito para atrás. Vamos a leerlo ya que estamos ahí. Capítulo 8, versículo 39. Capítulo 8, versículo dice:
capítulo 8. ¿Ok? Aquí estamos. Mira lo que dice aquí, el 6. Aquí está. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros, por medio de Él, por medio de Cristo, son posibles las cosas. Aquí muestra del señorío del Señor. Si la resurrección le abrió a Cristo la eternidad, hará lo mismo por el cristiano. Si Cristo abrió esa puerta de la eternidad, nos invita cuando los aceptamos, nos hace aptos, nos injerta a esa rama, a ese árbol. Usted y yo tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que decir: aquí estoy, Señor, gracias. Con un corazón agradecido en todo momento por ese privilegio que nos da de ser parte de una salvación tan grande. Seguimos ahí entonces en Romanos 6, versículo 10. Aquí está. Tenemos ahí. Dice: míralo aquí. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea que Cristo murió una vez por todas. El sacrificio perfecto lo hizo Él. No hay nada que buscar. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Lo único que nos limpia de pecado, lo único que nos acerca a Dios, el único camino es Cristo. Él murió una vez por todas. No hay que morir otra vez, no hay que hacer otro sacrificio. Absolutamente nada. Ya Cristo pagó el precio. Punto. Créalo. Pablo nos está declarando aquí en este versículo que Cristo murió por el pecado. Ya ha tratado ese tema. Él está discutiendo el hecho de que Cristo murió al pecado. Murió una muerte de juicio por la naturaleza pecaminosa del hombre. Cristo llegó a ser en la cruz lo que nosotros somos, a fin de que nosotros pudiéramos ser en Él lo que Él es. Qué lindo esto. Cristo en esa cruz llegó a ser en la cruz lo que nosotros somos. ¿Y qué nosotros somos en esa cruz? Pecadores. No somos dignos. No tenemos nada bueno que dar. Cristo viene y toma ese lugar de nosotros. ¿Para qué? A fin de que nosotros pudiéramos ser en Él lo que Él es. Santo, sublime, perfecto, sin mancha. Esa es la posición que Cristo nos ha dado. Por eso es que esto hay que agarrarlo en serio. Por eso es que esto hay que saboreárselo. Ser agradecido en todo momento. Porque Dios ha sido bueno. ¿Cuánto lo tienen? ¿Cuánto dicen amén? El versículo 11. Dice: así también vosotros, aquí está el 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos en Jesús. Debemos considerar o contar con que hace más de 2000 años nuestra vieja naturaleza se quedó allá en la tumba de José de Arimatea. Pero cuando Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos con Él. Ya no debemos vivir esa vida vieja, esa naturaleza, sino en Cristo Jesús, así como el ave que vive en el aire y el pez que vive en el agua. No estamos muertos al pecado mediante el luchar, ni por el orar, ni mediante ningún esfuerzo que hagamos y ninguna emoción que sintamos. Debemos contar con la muerte de Cristo y con el hecho de que compartimos su vida glorificada. Nada de lo que yo haga, usted haga, nos puede acercar más a Dios o ganarnos un lugar en el cielo. Esto es por fe, esto es por gracia, por los méritos de Cristo en esa cruz. Y disfrutemos entonces su vida glorificada ahora a la diestra de Dios, creyendo en lo que Él hizo.
en el nombre de Jesús. Amén. Leemos ahí el verso. Dice: aquí está. No reina pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el 13, vamos a leerlo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estamos en la carne, aunque no debemos vivir según la carne. ¿Estamos claros en eso? Estamos muertos al pecado, pero el pecado no está muerto en nosotros. ¿Ok? Sí, porque todavía tenemos debilidades, todavía pensamos cosas malas, todavía no somos santos, no tenemos 2 alas en la espalda, todavía cometemos errores, todavía hablamos malo, todavía tenemos inseguridades, debilidades. Bendito sea Dios, tenemos secretos a veces, cosas que pensamos, que decimos, Dios mío, si alguien viera lo que yo estoy pensando ahora mismo, sería insoportable, imagínese usted. ¿Ok? Estamos en la carne, aunque no debemos vivir según la carne. Estamos muertos al pecado, pero el pecado no está muerto en nosotros. No estamos completamente emancipados, porque aquí tenemos una amonestación contra el permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Esto que acabamos de leer nos dice: no permitas que el pecado sea el que controle tus emociones y controle tu forma de ser. Ahora nuestros cuerpos son mortales porque están sujetos a la muerte física. El pecado es un dictador que está listo para tomar posesión. Ahora, todos los deseos del cuerpo no son concupiscencias en el sentido de ser viles o malos. ¿Ok? En 1 Corintios capítulo 6 versículo 12, eso lo que dice ahí es: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, el comer no es malo, ejemplo, en sí mismo, pero el comer en exceso sí es malo. Eso es una forma de uno no dejar que las concupiscencias, ¿ok?, y que las debilidades nos lleven a hacer cosas en exceso que nos hagan daño. El comer es bien, pero en exceso nos da grasa, se nos tapa las arterias y nos lleva a enfermedades. El azúcar, cosas así, grasa, todas esas cosas. La palabra presentéis, cuando dice aquí el versículo 7 que presentemos nuestros cuerpos vivos y nuestros miembros, la palabra presentéis en este versículo enseña el tercer paso que un creyente necesita tomar en la senda hacia la santificación. ¿Y cuáles son estos 3 pasos, Edwin? Aquí los voy a enumerar. Ahora, los 3 pasos son los siguientes. No sabéis, en el versículo 3 lo leímos, consideraos en el versículo 11, y presentéis, que lo acabamos de leer, en el versículo 7, el versículo 13, perdón. Dios hace ahora un llamamiento a la voluntad del hombre. Debemos presentar los miembros de nuestros cuerpos a Cristo. Tenemos que presentar este cuerpo completito a Cristo. La lengua mentirá a menos que le sea presentada a Él. Siempre ese miembro es el más que se menciona, porque es el más daño que hace la lengua. Y esa lengua hay que presentarla también delante del Señor. Si no se presenta delante de la presencia del Señor, seguirá haciendo daño, seguirá dividiendo, seguirá lastimando. Hay que entregar la lengua al Señor. Debemos presentarnos a Dios y no a la vieja naturaleza. Sí, porque es fácil ir a esa vieja naturaleza, el coraje, el orgullo, la forma de ser. Nos presentemos a la nueva criatura, a la nueva naturaleza en Cristo Jesús, que esa es buena, esa es amable, esa da oportunidades, esa tiene misericordia. ¿Ok? Y vamos a leer el versículo 14 y el 15 también. Vamos a leer esos dos. Versículo 14 y el 15. Aquí lo tenemos, versículo 14 y el 15, ahí está. Dice:
Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué vacilón? Vamos a pecar entonces ahora. Porque eso. Y como estamos en la gracia, vamos a pecar. ¿Qué vacilón? No. La ley fue dada para dominar su vieja naturaleza. Nunca fue dada para dominar su naturaleza nueva. La naturaleza nueva debe ser presentada a Cristo. No es la intención de Dios que el pecado domine al creyente en esta vida más que en la vida venidera. La ley conduce a servidumbre, aún para el creyente. Ya hemos sido liberados de la dictadura terrible de la ley. Ahora estamos unidos a Cristo. Como le dije, usted no es judío, yo no soy judío. Como hay personas judías escuchándome, Dios tiene un trato especial para ellos. Pero también tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, porque esa sangre limpia de pecado a todo el mundo. Y el versículo 15, se le debe dar una ayuda a la gracia para lograr su maravilloso y alto fin. Esto es una pregunta, parafraseando el versículo 15. ¿Se le debe dar una ayuda a la gracia para lograr su maravilloso y alto fin? Hay personas que tienen 20 mandamientos y no 10. O sea que si yo hago las cosas súper bien y soy perfecto, la gracia va a ser más abundante en mí porque he hecho todas estas cosas bien. Y cuando tenemos ese tipo de pensamiento de que queremos comprar a Dios, de que queremos impresionar a Dios, Dios tiene serafines, querubines, arcángeles, pleiades, galaxias. Dios no se impresiona, a Dios se obedece, a Dios se adora. ¿Me explico? Por más mandamientos que se añadan, no vamos a impresionar a Dios. Hay que amarlo, seguirlo y creerlo. La vida cristiana no es el vivir según una larga de listas de reglas y reglamentos. Usted puede seguir todos los reglamentos y reglas que quiera y todavía no vivir la vida cristiana. Perdón. ¿Qué entonces es la vida cristiana? Edwin, ¿qué entonces es la vida cristiana? Es la obediencia al Señor Jesucristo. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación. Repito, la obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación y es la santificación la práctica. ¿Estamos andando en la luz y en comunión con Dios? Pregunto, ¿estamos andando en luz y en comunión con Dios? Hay 3 maneras en que un cristiano puede vivir. 3 maneras en que un cristiano puede vivir. Apunte ahí. Por la ley. Por algún principio, algo establecido. Número 2. Por libertinaje. No podemos hacer lo que nos venga en gana. Eso es libertinaje. Hacer lo que me dé la gana. Yo soy salvo por fe, por gracia. Voy a hacer lo que me dé la gana. Y la tercera manera de vivir, por libertad. Que es la que se tiene que agarrar y es la que se tiene que practicar. Yo vivo por libertad, yo vivo porque Cristo me hizo libre. Soy libre para reír, para saltar, para reírme, para cometer errores y Dios me perdona. No las agarro de relajo, el fallar, sino que es la excepción cuando peco y pido perdón y Dios me ayuda. A eso me refiero. Todo el mundo tiene algún principio por el cual vive. ¿Okay? Leamos el versículo 16 y el 17 y ya estamos terminando. Leamos el versículo 17, aquí está. Ahí está el 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos por obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y el 17: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí nos está hablando de algo súper interesante. Hay 2 señores para obedecer. 2. Uno es la muerte y el otro es la justicia. Toda persona es esclavo de uno de los 2. No hay más nada. Somos esclavos de la justicia o somos esclavos del pecado y de la muerte.
Cuando los creyentes tienen que aprender, ¿ok? Aún los creyentes tenemos que aprender que el poder del pecado es tan verdadero como la culpa del pecado. El poder del pecado es fuerte, ¿sabes? Satanás tiene poder. Cuidado con el pecado, no juguemos con las debilidades. Somos libres del pecado por medio de la santificación, por la fe. La fe conduce ahora a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Qué tremendo. Pregunto, ¿es Cristo nuestro amo? Tenemos que hacer a Cristo nuestro amo. La vida cristiana es una vida en que nosotros obedecemos a Cristo. Si servimos al pecado, entonces somos esclavos del pecado. Si servimos a la justicia, entonces somos esclavos de Cristo o servidores de Cristo. Qué lindo, ¿eh? Si servimos al pecado, somos esclavos del pecado. Si hacemos las cosas mal, si no buscamos a Dios, somos esclavos del pecado. Pero si servimos la justicia de Dios, entonces somos esclavos de Cristo Jesús. Bonito. Y el versículo 17, cuando andamos perdidos, desobedecemos al pecado. Era natural hacerlo. Antes, cuando uno estaba en el mundo, uno no seguía a Cristo, uno vivía por la misericordia de Dios y era natural hacerlo. Lo importante es que obedezcamos a Cristo. Pablo aquí da gracias que los creyentes en Roma habían obedecido el mensaje de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, obtenemos una naturaleza que se puede obedecer a Cristo, lo que antes no podíamos hacer. ¿Me explico? Qué lindo. Ve lo que dice ahí Romanos capítulo 7, versículo 18. A buscarlo ahí. Capítulo 7, versículo 18. Nos estamos adelantando un poco, pero quiero leer esto y quiero compartir. Romanos capítulo 7, versículo 18. Míralo aquí. Dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea que Dios es el que nos da ese dunamis para hacer las cosas correctamente. No hay ningún bien en la vieja naturaleza. Escuche bien. Muchos creyentes hoy en día no han descubierto esa verdad. No hay ningún poder en la naturaleza nueva. Creemos que porque somos cristianos podemos vivir victoriosos, pero no podemos, porque todavía somos tan débiles como antes de ser salvados. Escuche bien. Usted dice: Dios, ¿pero qué pasó? Déjame terminar. Es por eso que es tan necesario caminar por la fe. Aquí voy, en el poder del Espíritu Santo. ¿Viste? Solo el Espíritu de Dios puede producir la vida cristiana victoriosa. Nunca por nosotros mismos, sino siempre agarrados de la mano del Espíritu Santo de Dios. Leemos aquí el 18 y el 19. Aquí está. Dice el 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a Dios, para servir la inmundicia y la iniquidad, y ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Leímos el 18 y el... Hemos sido libertados. Créalo, repítelo. Yo he sido libertado en Cristo Jesús. El Evangelio nos fue entregado a nosotros y luego nosotros fuimos entregados a este nuevo camino de vida por la gracia. Ahora podemos vivir para Dios. Ahora usted y yo podemos vivir para Dios. Gracias, Señor, por eso. El 19. La esclavitud era una cosa común en el Imperio Romano. De entre 120 millones, anota esto, de entre 120 millones de personas en el Imperio Romano, la mitad eran esclavos. Imagínate, 60 millones entonces eran esclavos en el Imperio Romano. Dios mío. Muchos cristianos eran esclavos. La epístola a Filemón revela que la libertad era una posesión estimada y difícil de obtener.
Y la cosa es, o somos esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Así de sencillo. O somos esclavos del pecado o soy esclavo de Cristo. Yo quiero ser un esclavo de Cristo, yo no sé usted. Como esclavos de Cristo somos en realidad libres. Esa es la gran diferencia. Cuando somos esclavos del pecado no somos libres, estamos atados, estamos tristes, cabizbajos, no hay una llenura de corazón. Pero cuando somos esclavos de Cristo somos libres. Y leemos el versículo 20 y el 21. Y el 21, aquí está. Aquí está. Aquí está. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El 20 y el 21, acabamos de leer. El 20 y el 21, ¿ok? Cuando conocemos la justicia de Dios, en Cristo somos libres y esclavos de Él y no del pecado. Antes éramos libres en nuestra propia forma de vivir. Antes yo era libre, usted era libre, cuando no conocíamos a Dios los creyentes, supuestamente éramos libres en nuestra propia forma de vivir, sin reconocer la justicia de Dios. Por eso cosas pasadas nos crean a veces vergüenza. Ahora que estamos en la luz, no podemos volver atrás. No hay nada allí. Ni miremos tan siquiera atrás. Miremos atrás ¿para qué? Para decir, de ahí me sacó el Señor. O para dar un testimonio. O para dar un ejemplo al que le estemos ministrando y que nos esté escuchando y le digamos, mira, de ahí me sacó el Señor. Pero nunca para probar, nunca para ver si puedo handle it, para ver si tengo la fortaleza, no, nada de eso. Ni miremos para allá. ¿Ok? Le damos ahora el 22 y el 23 y ahí estaremos. El 23. Aquí está, el 22, está aquí abajito. Mas ahora, que habéis sido liberados del pecado. Seguimos aquí arriba. Y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Pablo presenta al creyente la esperanza que tenemos como esclavos de Dios. Vida eterna con Él. Esa es la esperanza que tenemos en Dios. Vida eterna con Él. Y el 23. El diablo es pagador, ¿sabe? El diablo paga. Cuando le servimos a Satanás y no seguimos a Dios, Satanás paga. Si trabajamos para Él, Él pagará. Dios, en cambio, no es pagador. Él es un dador. Su dádiva es contrastada con la paga del pecado, que es la vida eterna. Esta vida está disponible a todos, pero solamente en Jesucristo. Nuestra justificación está en Cristo y nuestra santificación también está en Cristo. La vida cristiana es un andar cada momento de la vida con Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí terminamos el capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Te invito a que compartas estos videos y puedes encontrar la serie completa ahí en Regalo de Dios, @Regalo de Dios. Y está también ahí el evangelio del evangelio de Lucas, perdón. Y también está el libro de los Hechos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago. Y de verdad me he gozado y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.